Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como siempre solemos empezar a presentar nuestros vídeos y nuestras presentaciones aquí en los podcasts, en los vídeos de la Asociación Española por el Reunificacionismo de Puerto Rico en España, Reunificacionistas. Y hoy empezamos, y casi que, mejor dicho, retomamos una actividad que tuvimos hasta hace pocos meses y que por descansos y también por trabajos hemos dejado un pelín apartado, pero que volvemos a retomar con más fuerza, con muchas novedades y que yo creo que va a ser del disfrute de todos nuestros amigos que nos siguen día a día en nuestras páginas de Facebook, en nuestro Twitter, en nuestra página de Instagram y sobre todo en nuestro canal de YouTube que ha ganado tantos seguidores, sobre todo porque estamos ofreciendo temas e información que no suele ser habitual y que la gente pues no lo agradece viéndonos y comentándonos, que lo volvemos a repetir. Agradecemos y queremos que la gente nos comente, nos hable de sus inquietudes y también podamos responder a través de estos podcasts pues todas las incertidumbres que tenga el público acerca del reunificacionismo y acerca de otros temas como ahora iremos presentando. Y como no puede ser, tenemos al otro lado de la línea telefónica al vicepresidente de Reunificacionistas, un colaborador en todos los vídeos. Jaime, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, como solemos presentar siempre. Buenas noches, Alejandro. Ante todo, permíteme que te desee suerte en esta nueva andadura. Recoges un testigo y sé que, bueno, que vas a tener un profundo colaborador en nuestro amigo, presidente de hace muchas fechas de Reunificacionista, Enrique Bercher. Creo que esta nueva andadura de ambas orillas va a ser también muy exitosa. Y bueno, y agradecerte públicamente la labor que estás haciendo en pro y en defensa del hispanismo en general y el reunificacionismo de todos aquellos que nos sentimos identificados con una misma cultura, con una misma lengua, con una misma forma de ver la vida y sobre todo en defensa, como hemos dicho, de nuestros ancestros, qué duda cabe, ¿no? Que son los que han marcado lo que somos y esperemos que seamos dignos testigos de lo que en un futuro hagamos de nuestra gran historia, gloriosa historia, que es el hispanismo en general y el españolismo, ¿no? Y el sentirnos hermanos de una misma historia y de una misma patria, como es el reunificacionismo. Así que te deseo, quiero expresarte mi agradecimiento por la labor que estás desarrollando y desearte un programa exitoso. Sé que vas a tener todo el apoyo de todos los que formamos reunificacionistas.org y espero sobre todo que los que nos oyen, además de que en un futuro también sean partícipes de este programa que es abierto a todo el mundo, pues esperamos realmente que el hispano, ¿no? La cultura hispana que tan denostada ha sido por nosotros mismos. Creo que el mayor enemigo que ha tenido el hispanismo ha sido realmente el propio español. Pues que recuperemos entre todos esa gran historia de la que nos tenemos que sentir orgullosos, que tenemos que preservar, que tenemos que cuidar y tenemos que trasladar a nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, pues nada, desear toda la suerte del mundo y aquí estamos para inaugurar esta nueva temporada y para lo que tú estimes conveniente. Si te parece ahora, iremos con los primeros temas. Hablaremos antes también un poquito de lo que ha sido una pincelada del desarrollo de la Asociación Española por la Reunificación de Puerto Rico en España, Reunificacionistas, y también explicando un poco el recorrido que llevaremos a partir de ahora. Pero si te parece también, vamos a explicar brevemente lo que haremos. Es decir, será una serie de podcasts. Todavía estamos cerrando el número de podcasts que haremos mensualmente, pero la base de estos podcasts seremos 3 colaboradores para hablar de diferentes temas. Nosotros dos que nos presentamos hoy también contaremos con otro colaborador, con David Romero, que próximamente también se añadirá a esta serie de podcasts.
Yo no sé si ya con eso estamos dando alguna pista de los temas que comentaremos, pero ahora mismo lo develaremos. No sé si tienes alguna palabra sobre nuestro colaborador. No, nada, añadir que tanto como he comentado, la dirección inestimable y la sabiduría de personas como Enrique Bercher, la presencia de David Romero, abogado, bueno, un profundo conocedor, y vamos a tener ocasión de ser partícipes de ese conocimiento tan profuso que tiene en temas de, vamos, históricos, jurídicos, contenciosos como puede ser Gibraltar, en el cual ha sido un activista muy relevante, tema del sentimiento identitario, del sistema de la defensa a ultranza del hispanismo y de la cultura española. Bueno, David Romero, qué duda cabe, va a ser un colaborador del más alto nivel, y realmente, bueno, creemos que se va a añadir muchísimas, va a haber, como tú dices, muchas novedades, y creo que va a ser un programa que no va a dejar indiferente a nadie, y que cualquier hispano, cualquier español, cualquier ciudadano de esta gran cultura desde cualquier parte del mundo, vamos a intentar, y sé positivamente que con los colaboradores que vamos a estar en esta nueva temporada, vamos a hacer que la cultura y la historia vuelva a surgir entre nosotros, nos vuelva a picar la curiosidad. Y quién sabe, a lo mejor pues, por seguir aprendiendo, ¿no? Cosas que no sabíamos, que estaban un poquito ahí en el baúl de los recuerdos, y que con personas como tú bien has dicho, como David Romero, pues qué duda cabe que contamos con un colaborador de oro, vamos, colaborador del más alto nivel, por Pues, supuesto. si te parece, ya vamos a hacer esta pequeña pincelada que comentamos hace unos instantes sobre lo que ha sido el recorrido de reunificacionistas hasta ahora. En pocas palabras, un pequeño resumen, tú que has estado desde el principio, ¿qué nos puedes comentar de las actividades que se han ido haciendo, sobre todo de los objetivos que se ha marcado Reunificacionistas desde su fundación? Bien, bueno, para ser muy breve, como me has solicitado, bueno, el reunificacionismo yo creo que era un sentimiento que estaba en el ambiente desde hace varios, yo creo que incluso muchas décadas, un sentimiento que por diversas causas nos había mantenido a los propios hispanos, los propios que nos sentimos igualitarios en este mismo sentimiento, ¿no?, de cultura, pues desde finales posiblemente del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, un poquito de espaldas, ¿no? Diversos acontecimientos creo que habían dejado un poquito bajo tierra, ¿no? O un poquito en el olvido todo lo que habíamos cosechado por cerca de 500 años, ¿no? Y bueno, yo creo que las redes sociales, pues a raíz del establecimiento de las redes sociales, yo creo que a partir del año 2000, 2005, pues esto cobra una nueva fuerza, ¿no? Ya la doctrina única de las escuelas, totalmente manipulada por los diversos estados o incluso intereses, ¿no? No quiero entrar en profundidad porque que no quiero desvelar muchas de las pautas que vamos a tratar a lo largo de esta nueva temporada, pues obviamente pues había hecho que nos miráramos los hispanos con cierto recelo, ¿no? Y creo que ha sido el acceso libre a la gran cultura, a raíz de los medios de comunicación y como he comentado, que ya la burbuja del sistema educativo instaurado por los diversos estados, pues eso se ha roto, ¿no? Y se ha abierto al conocimiento libre de los ciudadanos. Ya los ciudadanos podemos recibir historia y conocimiento de nuestra forma de ser desde hace pues precisamente por las redes sociales. Y bueno, yo era una persona corriente, me considero una persona corriente, que me interesaba mi historia, quería saber de dónde venía para saber hacia dónde voy, y me topo con el tema de Puerto Rico, con la guerra hispanoamericana de 1898, perdón, y bueno, descubro que para mi sorpresa y profunda alegría, pues hay hermanos que piensan que lo que sucedió tanto en Cuba, Filipinas, más recientemente esos territorios que fueron los que se cedieron a Estados Unidos, pues realmente hay un sentimiento ahí latente de que queremos volver a Estados Unidos, ¿no?
Y bueno, hay un artículo que conozco en el periódico del Nuevo Día en Puerto Rico, que es uno de los más prestigiosos periódicos que hay digitales y de papel en la isla. Y conozco un artículo de Enrique Bercher, que es profesor de Granada. Y bueno, me pongo en contacto con él. Ya teníamos contacto con diferentes movimientos, él por un lado y yo por otro lado, diferentes movimientos reunificacionistas, nunca mejor dicho, de volver a una reunificación territorial entre Puerto Rico y el resto de España. Y bueno, y empezamos a hablar, mantenemos una serie de ideas y bueno, y nace entonces el proyecto de reunificacionistas, ¿no? Que queremos que sea un puente de entendimiento cultural y bueno, y quién sabe hacia dónde pueda deparar, obviamente, abarcamos todos los temas y bueno, y ya el que conozca un poquito reunificacionistas, hemos hecho algunos eventos, hemos hecho incluso algunos encuentros en Granada, hemos llamado a colaboradores, a renombrados hispanistas, y incluso hemos acogido movimientos como el que lleva don Ferran Núñez de Autonomía Concertada para Cuba. O sea, estamos intentando ser un eje dinamizador junto con otras asociaciones que no paran de crecer para nuestra sorpresa y estamos intentando para que el hispanismo vuelva a tener ese sentido y ese fin que durante muchos años, como he comentado en el inicio, pues se nos dio de espalda, ¿no? Entre los hermanos de ambos hemisferios. La verdad que has hecho un resumen de lo que ha sido y ahora también muy brevemente podemos comentar que en Puerto Rico ha seguido creciendo este movimiento reunificacionista. Es algo que la gente en Puerto Rico está comprendiendo porque tú lo has comentado con el tema de las redes sociales. Los puertorriqueños están empezando a acceder, y yo digo empezando porque ya no solo es tener acceso a las redes sociales, sino también conocer temas que en el propio Puerto Rico se intentan esconder, porque si no tienes también apoyo de los medios de comunicación o menciones en los principales medios, todavía las redes sociales no llegan a todo el público. Entonces, es un tema que en Puerto Rico está en constante desarrollo. Hay un grupo muy interesante de personas que, llegado el punto, cuando tratemos el tema de Puerto Rico, contaremos con ellos para que nos cuenten sus experiencias, cómo están viendo ese desarrollo en Puerto Rico, porque nosotros hablamos desde el prisma de la península ibérica y de los archipiélagos Canario y Balear, pero queremos conocer de primera mano en Puerto Rico cómo se vive. La persona que no ha tenido ningún contacto con el tema reunificacionismo, cuando oye esa palabra, ¿qué se le viene a la mente? ¿Cómo lo procesa? Yo creo que va a ser una interesante programa cuando tratemos el tema de Puerto Rico. Como digo, hay un grupo de personas que con Adelante Reunificacionistas están haciendo un gran trabajo. Diríamos, nuestra asociación hermana en la isla caribeña. Y por eso este tema es algo que queríamos mencionar en este primer podcast, pero también para no alargarnos mucho y poder hablar de lo que serán los próximos programas y de lo que será esta nueva temporada de los podcasts de ambas orillas. Si te parece, podemos comentar precisamente eso. ¿Qué crees que se podrán encontrar las personas que nos escuchen a partir del próximo podcast? Bueno, yo creo, como bien tú dices, creo que la temporada que empezamos ahora, gracias a personas como tú, y te vuelvo a decir, mi más profundo agradecimiento por tu labor periodística en otros medios y contar contigo también es un profundo privilegio. Pues bien, yo creo que vamos a intentar seguir ahondando en ese camino que es el conocer nuestra historia, conocer nuestros nexos comunes, desmitificar y luchar cara a cara y frontalmente
contra la leyenda negra, contra todos aquellos que se han dedicado durante mucho tiempo a desprestigiar lo que es el mundo hispano. El mayor país, digamos, o ejemplo mundial de comercio, de cultura que posiblemente ha existido en la Tierra, que abarcó los 5 continentes, que tuvimos la primera moneda global de la historia, posiblemente el real de 8 fue la moneda, o bueno, posiblemente no, casi con toda seguridad, fue el comercio primer global, ahora que hablamos de monedas como el euro, monedas como el dólar, monedas que ahora comúnmente todos conocemos. Bueno, pues esas monedas prácticamente no tendrían el sentido, y sobre todo el dólar, todos sabemos el origen del dólar, prácticamente sin no habláramos del real de 8. Bueno, pues esto es un tema que muchas personas, entre ellas yo, hasta hace poco desconocíamos, ¿no? Y como tú bien dices, el reunificacionismo, ¿qué es lo que queremos con este programa? Pues bueno, el reunificacionismo lo que pretende, hablamos de Puerto Rico obviamente porque posiblemente sea de los territorios donde más subyace el amor a España y el amor a ese sentimiento de volver a estar juntos, ¿no? Ellos no decidieron prácticamente separarse de España, a ellas le arrancaron de España, ¿no? Y como bien dice nuestro amigo y el presidente Enrique Belche, el puertorriqueño era padre fundador de España, ¿no? Por eso nosotros cuando hablamos de reunificacionistas.org y lo llamamos Asociación de Reunificación de Puerto Rico con España, bueno, es verdad, nacemos con la idea de la reunificación de Puerto Rico con España, pero no nos vamos a quedar ahí. Queremos que este programa, tanto un ecuatoriano, como un salvadoreño, como un panameño, como un argentino, como un mexicano, como un cubano, como un filipino, un guineano, o sea, cualquier hispano de corazón sienta que esta es su asociación. Vamos a tratar temas muy, muy, muy variados, obviamente centrándonos donde más fuerzas tenemos inicialmente, que es en Puerto Rico, pero el futuro se vislumbra muy prometedor y vamos a luchar también, y quiero que tú seas partícipe de ello, vamos a luchar con grandes intereses en contra, porque qué duda cabe que si el ejemplo de la reunificación de Puerto Rico con España funcionase, esto no sería más que una caída sucesiva de fichas de dominó, porque yo creo que lo hemos tratado y tú lo sabes. Hemos analizado los pros y los contras de una reunificación y las posibilidades son inmensas, son bestiales, son impresionantes y realmente creemos que si conseguimos ese precedente, bien sea en el plano cultural, económico, político, social, es un trabajo que está ahí, como tú dices, vamos a tener colaboradores desde la isla que están haciendo una labor impresionante debido a las circunstancias, pues creemos que poquito a poco, grano a grano, hacemos granero y que duda cabe que vamos a intentar que todo aquel que nos escuche por lo menos tenga un punto de vista que hasta ahora posiblemente se le había sido negado. Hablaremos de ello en el momento que hablemos de Puerto Rico, también hablaremos de Cuba, pero si te parece, anunciamos los primeros temas y dejamos claro a nuestro público que queremos que sean partícipes. De una forma muy sencilla de ser partícipes de nuestros podcasts de ambas orillas es que cuando se cuelgue este podcast en nuestro canal de YouTube y por tanto luego en Facebook, la gente pueda dejar sus preguntas allí y nosotros destinaremos los primeros minutos de cada podcast a contestar esas inquietudes sobre el anterior podcast, esas inquietudes, esas curiosidades, esas preguntas que les ha quedado alguna duda sobre el contenido y nosotros muy gustosamente con nuestro analista David Romero, sobre todo Jaime o cualquiera de los invitados que contemos en los próximos programas, pues respondan acerca de esos temas. Para no alargar mucho este primer podcast, Jaime, hablaremos principalmente estos 3-4 primeros programas de temas muy curiosos. El primero que trataremos será el fenómeno de la línea de la Concepción,
esa idea del exalcalde y alcalde en funciones, Juan Franco, alcalde del partido La Línea 100%, que tiene la idea de convertir a la Línea de Concepción en una ciudad autónoma, como sería el caso de Ceuta y Melilla. Hablaremos, yo creo que aquí David Romero tendrá muchas cosas que comentar, y sí, aprovechando que lo estamos comentando en este podcast de introducción, la gente ya nos quiere hacer alguna pregunta al respecto, pues lo puede hacer, y a medida que hagamos ese podcast sobre la Línea de Concepción y esa figura de ciudad autónoma, pues podremos incorporar esas inquietudes del público. Hablaremos de la Línea de Concepción, como bien comentaba hace un momento, también de Gibraltar, de estos compases de últimos, de saber qué sucederá con Gibraltar en caso o cuando llegue el temido o el esperado Brexit, si es un territorio que puede llegar a volver a España en algún futuro. Por tanto, aquí también entraríamos con el tema del reunificacionismo, o ver un poquito cuál es el futuro de Gibraltar también en el caso de que la línea termine convirtiéndose en ciudad autónoma, también la relación que pueden tener ambos territorios. También comentaremos Ceuta y Melilla. Yo creo que es un tema que siempre toman importancia cuando llegan las elecciones, tanto generales como municipales y autonómicas, pero tienen su importancia. Es la puerta a Europa y España en África, dos territorios que a veces se les tiene un poquito olvidados, pero que pueden tener un desarrollo interesante. Se están viendo algunos proyectos, algunos procesos de innovación en estas dos ciudades autónomas enclavadas en África. Y también, hablando de África, otro de los siguientes programas será las plazas de soberanía, que yo creo que es el gran desconocido, o mejor dicho, los grandes desconocidos de España, porque cuando a la mayoría de personas pregunta, bueno, háblanos de los territorios o de parte de España que está en África, y dicen Ceuta y Melilla, pero no saben que hay islas con un tamaño, podríamos decir, considerable, incluso con presencia militar estable, como ese islote Perejil, también algunos islotes que ahora... Sí, sí, el Peñón de Vélez La Gomera. Sí, 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 hay varias plazas. Está el caso de Limaco, o que no mucha gente conoce, que hay una disputa que invitaremos a nuestro amigo de Ceuta, Medina, José Medina, para que nos explique, que él es muy conocedor de ese tema. Y bueno, y si me permite, también hablaremos de la última plaza que había bajo territorio español en Chile, Chiloé. Hablaremos también, por ejemplo, de la Florida. O sea, y aparte, y ahí quiero hacer un inciso, si me lo permites, Ale, y muy bien, como tú has dicho, yo creo que lo que tenemos y vamos a pretender con esta nueva temporada también es profundizar en la participación. Queremos también que todos aquellos que tengáis una historia por contarnos, un tema por decirnos, por ejemplo, la guerra de Pasto, nos habléis de los procesos de secesionistas, o mal llamado independentistas de América, temas de históricos, a sucesos que sean dignos de conocernos o de redescubrir. Pues nada, es lo que ha dicho Alejandro. Vamos a tener una temporada que esperemos que sea fascinante, que nos dé para conocer muchísimas historias que tenemos ahí, y que automáticamente todo aquel que quiera participar tiene los micrófonos abiertos de Reunificacionistas, del programa Ambas Orillas, y solo tenéis que contactar, como bien ha dicho Ale, por nuestra cuenta de Twitter de Reunificacionistas, por nuestro canal de YouTube, página web, canal de Facebook, YouTube. O sea, tenéis todo eso, solo tenéis que dejaros una forma de localizarnos. Creo que la cuenta oficial también que tenemos a disposición es info@reunificacionistas.org.
o sea, tenéis cualquier medio de querer, oye, quiero participar, hablaremos de la Carta de Ciudadanía, de esa propuesta que tenemos nosotros, ya que presentamos hace algunos meses, incluso en ayuntamientos, para que se conceda como a la comunidad sefardita, de la cual también hablaremos, una magnífica historia por contar, también lo de la comunidad judía sefardita. O sea, Orán, hay una historia por descubrir muy, muy La bonita. verdad, la verdad que sí, que hay muchos temas muy interesantes. Como hablamos, los próximos serán el caso de la línea de la Concepción, Gibraltar, Correcto. Ceuta y Melilla, las plazas de soberanía, pero luego nos quedarán temas también por ir un poquito en orden, el tema del Sidifni y el Sáhara, que yo creo que ahí habrá muchas También. personas que incluso han vivido en Sidifni y nos pueden acercar sus vivencias. También el caso de Guinea Ecuatorial. Y luego, como no, el buque insignia, Puerto Rico, Cuba. Hablaremos de muchos temas. Yo creo que lo mejor es que, como que dice, vayamos dejando nuestro podcast de introducción. No lo vamos a llamar número 1 porque el número 1, como digo, será el de la línea de la Concepción, pero este podcast de introducción para que la gente sepa que volvemos a la actividad, retomamos nuestra actividad de podcast de ambas orillas, con muchos temas, con fuerzas renovadas, y yo creo que con muchos colaboradores que irán pasando a lo largo de todos estos meses, que esperemos que haya temas y sobre todo esperamos las preguntas, las sugerencias, que por eso también estamos aquí, para saber las inquietudes y sugerencias de nuestro público. Y bueno, yo creo que por aquí ahora podremos escuchar a nuestro colaborador habitual, David Romero, que nos contará un poquito qué espera él de estos próximos podcasts y también de cómo se vaya desarrollando la actividad. Pues perfecto, no tengo más que añadirte. La verdad que vuelvo a decirte lo mismo, encantado de poder participar en cuantos programas me seas partícipe, Ale, y qué duda cabe que es lo que tú dices, lo confirmo, va a haber invitados de muy nivel, gente que ha sido personas corrientes como tú y como yo, que un día decidimos que teníamos que dar un paso adelante y que seguro que muchos oyentes el día de mañana serán otras personas que también, como tú y como yo, que quien dice que no, estaremos escuchándolo, aprendiendo de ello, y queda una temporada totalmente interesante y la verdad es que estoy deseando que empiece ya, porque realmente con colaboradores como tú, más bien como has comentado, como David, pues la verdad es que va a ser un verdadero gustazo conocer muchísimos temas que hasta el día de hoy pues prácticamente han pasado desapercibidos, pero que tanto y tanto han influido en la historia moderna de nuestro país y de nuestra historia. Pues vamos a escuchar ahora mismo a David Romero a ver qué nos cuenta sobre estos próximos podcasts y su participación en ambas orillas. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias a Jaime por la oportunidad que me dais para comentar. Mi nombre es David Romero, soy abogado en ejercicio y vivo en Cádiz, en España. Y bueno, os animo a todos los oyentes a participar en este programa, en esta nueva temporada del programa Ambas Orillas que realiza la Asociación Reunificacionistas, y quiero agradecer a la incansable labor de personas como Jaime o como Alex, que llevan realizando este programa y otras iniciativas por parte de reunificacionistas para intentar dar a conocer aquello que nos une a los pueblos de la hispanidad que forman parte de los diferentes continentes, no solo América y Europa, sino también África y Oceanía. Y creo que en esta nueva temporada de podcasts, según hemos estado hablando en los trabajos preparatorios, vamos a intentar hablar del mundo de la hispanidad y todo lo que concierne a ella. Pues acabamos de escuchar a David Romero, que nos cuenta estas inquietudes y las ganas que tiene de empezar con los podcasts de ambas orillas, para ir explicándonos muchos temas que, ya lo decía nuestro compañero Jaime, nadie va a quedar indiferente, sobre temas muy interesantes que la gente no conoce y que ya es hora, como bien decía Jaime, de que
sean partícipes y que siga esa curiosidad que es lo interesante siempre de la vida, la curiosidad. Pues Jaime, muchas gracias por participar en este primer podcast de introducción. Nos veremos en el próximo de la línea de la Concepción, el primer podcast de esta nueva temporada de Ambas Orillas. Yo creo que va a ser interesante, ¿no? Pues sí, la verdad que lo de la Constitución o la propuesta que hay en la línea no queremos adelantar temas, ¿no? Es lo que tú bien has dicho, pero la pincelada promete ser el tema de la línea algo muy interesante, porque por primera vez en 300 años realmente se puede hacer que Gibraltar, pues, o la colonia, ¿no? Que es actualmente Gibraltar, porque da para hablar durante mucho tiempo de lo que ha sucedido, la vergüenza que es realmente la situación jurídica que atraviesa ahora mismo el Peñón. Pues realmente es un tema novedoso, muy, muy, muy interesante y que realmente está dando mucho que hablar. Y realmente creo que el programa bien merece que lo escuchemos, porque creo que tiene todos los condicionamientos para ser muy, muy interesante por las connotaciones históricas, sociales y culturales que conlleva. Pues con esas palabras nos quedamos por aquí, de momento esta semana, y volveremos muy, muy, muy pronto, como hemos dicho, con el tema de la línea de Concepción, pero con muchos otros temas. Y desde ya invitamos a todos a que nos vayáis escribiendo esas sugerencias sobre programas que os interese que hiciéramos o preguntas acerca de ellos. Desde aquí, como siempre, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos nuestros oyentes de los podcasts de Ambas Orillas. Un saludo.